Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega, Ángeles entre nosotros. Creo que es un tema apasionante, maravilloso, muy pedido por ustedes, lo hemos abordado en algunas ocasiones, pero hoy agregaremos algo más y desde luego, más que otra cosa, es la experiencia final que tendremos de una meditación en donde todos y cada uno de ustedes entrarán en contacto con estas fuerzas angelicales con el favor de Hashem. Y aprovechamos que es la semana de la Perashá Vayetze, la famosa Perashá en donde Jacob, nuestro patriarca, llega a un lugar, camino a Harán, porque va huyendo de su hermano Esaf, y su madre le aconseja que vaya a Harán, allí a donde está su familia, fuera de la tierra de Israel, y llega a un lugar y entonces acomoda unas piedras, se queda dormido y tiene este famosísimo sueño de la escalera en donde hay ángeles que suben y bajan. Dice la Torá, ángeles de Elohim subían y bajaban por esta escalera. Y Jacob, se dice, escuchó la voz de Hashem que le prometió darle la tierra de Israel, así al norte, al sur, al este, al oeste, toda la tierra de Israel. Y también le dijo lo que le dijo a su abuelo Abraham, que a través de él, de Jacob y su descendencia, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y le dijo, estoy contigo, veine anoji imach. Prometió protección y le hará retornar a esta tierra de Israel. Veine anoji imach, y yo estoy contigo. Aquí hay uno de los primeros secretos. Hashem siempre está con nosotros. Y una de las formas en que está con nosotros es a través de los malajim, de los ángeles. Jacob se despertó del sueño y dijo, wow, realmente Hashem está en este lugar. Y yo no lo sabía. Ya nuestro querido Abraham explicó con mucha profundidad qué es esto, ¿verdad? A veces estamos en presencia de Hashem y estamos dormidos, no sabemos que Hashem está con nosotros. Y agregaría yo entonces para nuestro tema, no sabemos que los ángeles están aquí con nosotros, aquí. Es más, si la cámara tuviera visión áurica, tendríamos aquí interferencia de estos seres que hoy nos acompañan, estos seres maravillosos de los cuales hablaremos, con los cuales haremos contacto sin duda alguna. Qué impresionante es este lugar, dice Jacob en la Torá. No es esta sino la casa de Elohim, es la puerta del cielo, Shara Shamayim. Y entonces, en este sueño en donde había esta escalera que tenía su base en la tierra y la parte más alta llegaba hasta el cielo. Sabemos, como ya también fue explicado, que los ángeles que subían y bajaban representan la fuerza de Tiferet, la columna central. La luz retornante, estos ángeles que suben y retornan la luz que queremos compartir al universo y que vuelven a bajar para darnos todavía más abundancia. Y también, desde luego, es la fuerza de la restricción, la fuerza de la contención, la fuerza de la autodisciplina, la fuerza de no dar lugar a que el que domine en nuestra vida sea el ego. Pero también está la literalidad y el secreto de entender la Torá
es también saber que hay momentos que el secreto está en lo literal. En este caso, la literalidad es que hay un mérito de Jacob que hizo que tuviera contacto con Hashem y sus ángeles. Cuando se habla de estos ángeles y de este sueño, es que verdaderamente estos seres, de los cuales hablaremos un poco más y los conoceremos un poco más, estaban allí haciendo este contacto, esta conexión. Los ángeles son seres de conexión. Los patriarcas son estas merkavot, estos carruajes, para traer contacto con elevados niveles de la fuerza suprema. Y, entre otros, para tener contacto con estos seres divinos, estos seres angelicales. Para las mayorías, los ángeles son los mensajeros desde estos máximos niveles en donde opera el mundo de las causas, en donde está la presencia divina, y son los que envían, los que traen, los que comparten estos niveles de energía hacia los niveles inferiores, pero también viceversa. También son quienes elevan nuestras plegarias, quienes elevan nuestra intencionalidad, quienes elevan nuestras peticiones, quienes elevan la luz que emanamos en este orden de ideas llamado la luz retornante, Or Joser, aquello que compartimos con la creación. Aunque no está establecido en la Torá como tal, en el momento en que la Torá describe lo que fue creado en cada día, sabemos por los Midrashim, por el Zohar, que estos seres que son servidores del Creador, fueron creados el segundo día, quiere decir el día lunes, y el cuarto día. Unos el segundo día y otros el cuarto día. El Yom Sheini, el segundo día, y el Yom Revi'i, el cuarto día, generalmente tienen la connotación de separación. El 2 es la dualidad. El 2 es este día en que se creó la multiplicidad, en donde de este aspecto totalmente unitario que es el Creador, de la unidad perfecta, es que vino la separación. Y por ello del día lunes no se dice que es Tov Meod, ni siquiera se dice que es Tov. Se dice nada más que fue el Yom Sheini. Entonces, para compensar justamente esta separatividad, para compensar justamente este aspecto de fragmentación, es que Hashem decidió crear estos seres luminosos llamados los Malachim, para compensar esa dualidad, para compensar ese aspecto de fragmentación, justo en estos 2 días en donde se da más la fragmentación. Para compensar fueron creados los ángeles. ¿Qué quiere decir ángel? En hebreo, malach quiere decir mensajero, emisario. La palabra ángel que tenemos en español viene del griego angelos, que también angelos quiere decir justamente esto, mensajero. Y en una frase, ¿qué son los malachim? ¿Qué son los ángeles? Son los transmisores de las fuerzas de vida en todas sus formas. Existencia, la existencia física, Hiyut, el aspecto de la vida en sí, la salud, sustento, felicidad, amor, abundancia. De todo ello son
portadores, los ángeles. El Zohar nos dice que no hay ni siquiera una hoja de pasto que no tenga un ángel que le procura para su crecimiento. Esto para entender que justamente la influencia del Creador en toda la creación, no solo en los seres humanos, sino en toda la creación, es que destina estos seres luminosos para transmitir esta energía de vida, de continuidad, de bendición. Hay una jerarquía de ángeles. Quiere decir, hay estos seres que fueron creados justamente el Yom Sheini y que están más elevados. Sí, ahí tenemos una lista de esta jerarquía de ángeles que usaremos un poco más adelante. Los arcángeles, que son los ángeles superiores, y que típicamente son estos seres que nombramos y que prácticamente en todas las culturas abrámicas existen, en la cultura judaica desde luego, pero también en la cristiana y en la islámica. Mijael, Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael son los 4 grandes arcángeles. Pero realmente cada uno de estos seres tiene a su vez ejércitos, huestes, millones y millones de otros seres angelicales que llevan su fuerza, la fuerza de Mijael, la fuerza de Gabriel, la de Uriel y de Rafael. No solo es un solo ser unitario, es un ser unitario que a su vez se nos informa, se multiplica por millones de veces para llevar esta energía a todos los confines de la creación. Y desde luego también están los ángeles del servicio, Malachei Asharet, que por cierto son los que invitamos en Shabbat a que pasen a nuestra casa, a nuestra mesa. Cada persona tiene por lo menos 3 ángeles de la guardia, 3 ángeles del servicio. Y a estos ángeles, a estos seres maravillosos, los activamos o los alejamos con nuestras intenciones, con nuestros pensamientos, pero sobre todo con nuestras palabras y nuestras acciones. Hay quienes dicen que creamos ángeles. En realidad esto es una forma anecdótica de referirse a que la verdad es que no es que los creamos, porque Hashem ya los ha creado, pero los activamos. Está en una forma como de animación suspendida y a través de nuestras palabras, de nuestras acciones luminosas, es que los invitamos a la actividad. Ahí sí, como seres humanos, tenemos la capacidad de influir en el cosmos cuando activamos a estos seres maravillosos a través de nuestra intencionalidad, pensamientos, palabras y acciones. Y los atraemos o los alejamos, ¿verdad? Porque al mismo tiempo, cuando estamos en una modalidad negativa, los alejamos. Los pensamientos positivos, la felicidad, la confianza, la serenidad, la satisfacción, la aceptación y la certeza, como lo hemos dicho, atraen y activan a los ángeles. Por otro lado, la preocupación, la incertidumbre, la ansiedad, el enojo, los deseos desbordados, desenfrenados, inadecuados, atraen y activan entidades obscuras, que también fueron creados en su momento y que no vamos a hablar de ellos en este momento, simplemente decir que también existen como contraparte a esta creación luminosa, existe el aspecto oscuro, las huestes obscuras, que son
las que vienen a ponernos las pruebas, son las que vienen a hacer la fuerza contraria y que no queremos darles fuerza más de la que ya tienen por virtud del orden cósmico y de la creación. Queremos mantenernos a raya, más bien queremos estar cerca, queremos estar totalmente inundados por energía del Creador a través de sus ángeles, energía luminosa. Los ángeles son fuerzas de energía específica. Hay ángeles de la salud, hay ángeles para la procreación, hay ángeles para unir a las personas, hay ángeles para la parnasá, para el aspecto de la abundancia. En fin, cada aspecto tiene sus fuerzas angelicales. El aspecto de la sabiduría, el aspecto de la capacidad, por ejemplo, de ciertas actividades en específico, para la refuá, para la sanación, para las finanzas, para todas las diversas actividades, hay ángeles. Hay ángeles que cuidan los barcos, hay ángeles que cuidan del mar, hay ángeles que cuidan de las montañas, hay ángeles que cuidan de las cascadas. Y desde luego, todas estas huestes, ejércitos angelicales que cuidan de cada uno de nosotros. La promesa de protección de Hashem a Jacob, mucho es a través de la actividad de los ángeles. Yo estoy contigo, quiere decir yo, la fuerza suprema, pero también estos seres que he creado y designado para que te sirvan y para que sirvan a la creación a través de transmitir esta energía. Finalmente, lo único que existe, lo único que es real es esta fuerza de energía, esta fuerza de conciencia. Y los ángeles son estos seres que manejan esta fuerza de conciencia. La proyectan, la toman, la envían. Sin embargo, queridos amigos, y aquí voy en contra de lo que muchos piensan y otros más practican, no debemos invocar directamente a los ángeles. Nunca. Nunca. Los podemos saludar, como es en la plegaria que rezamos en Shabbat, ¿sí? En donde les damos la bienvenida a nuestra casa. Todos nuestros ruegos, todas nuestras peticiones deben ir al Supremo, porque Él designa qué ángeles son los que vienen a hacer el trabajo. Y cuando nosotros queremos interferir, sí, podemos interferir, pero estamos creando justamente una interferencia en la creación. Mucho menos se recomienda llamarlos por nombres, a reserva de que cuando hablamos de los 4 ángeles superiores, Gabriel, Uriel, Mijael, inclusive hay otros nombres, Raziel, es un nombre permitido, el ángel de los secretos, pero también está permitido. Sin embargo, hay otros nombres que se recomienda jamás usarlos. Se pueden leer, se pueden visualizar, se puede pensar en ellos, sí. Y hemos hablado de algunos de estos nombres, el ángel de la Parnasá,
o el jefe de todos los ángeles. Y podemos sí leerlos e infundirnos con esa fuerza. Y si tenemos el mérito, vendrán, pero nunca llamarlos por su nombre. Desde la fuerza suprema se activa la energía para los ángeles. Es el Ser Supremo quien determina quiénes de ellos vienen a ayudarnos y bajo qué condiciones. Y por eso es que esta escalera de Jacob se ve a estos ángeles subir y bajar. Porque estos ángeles vienen a ayudarnos, pero también se llevan desde nuestro ámbito físico fuerza de conciencia, fuerza de energía, peticiones, plegarias. ¿Qué pasa cuando se manejan los nombres de los ángeles? Que en general es inapropiado. Se nos dice el Zohar, que eso los hace actuar con fuerza de juicio. ¿Por qué? Porque son llamados desde Malhut, en donde la fuerza imperante es Geburah. Y sí tienen que hacer caso. Si alguien los llama, tienen que hacer caso. Y por eso las artes obscuras llaman a seres que vienen y los llaman por sus nombres y demás. Pero con esto se está alterando el orden cósmico. Y entonces, sabemos, está documentado, cuando una persona no es respetuosa de estos aspectos y pronuncia los nombres de los ángeles y los llama, en fin, esta persona es atacada con fuerzas de juicio. Por ello hay que tener mucho cuidado. Y cuando nos relacionamos con estos seres maravillosos, lo hacemos desde la humildad y desde la obediencia. No queremos alterar el orden cósmico. Queremos la ayuda de todos ellos, de cuanto se puedan. Pero vamos a hacerlo como nos instruyen nuestros maestros luminosos, pidiéndole a Hashem, no pidiéndoles a los intermediarios, no pidiéndoles a aquellos que simplemente tienen la posibilidad de obedecer a Hashem. Los ángeles tienen poco libre albedrío. No podemos decir que no lo tienen, pero tienen poco libre albedrío, tienen latitud y no se desvían de sus misiones. Cada uno de ellos tiene una misión muy específica. Y cuando hablamos de Ashgahat Pratit, de esta supervisión particular que tiene Hashem de cada uno de nosotros, mucho de ello se ejecuta a través de estos seres angelicales que están día y noche con nosotros. Los malajim, los ángeles, son ejecutadores de la creación. Es a través de ellos que circulan los chorros de conciencia. De hecho, ellos son fuerzas de conciencia. Pareciera que ante nosotros los necesitamos ver así como con representaciones humanas o humanoides. Ya veremos después, cuando analicemos la jerarquía angelical, cómo inclusive hay algunos de ellos que no tienen forma. Todos los ángeles, todo lo que es milagros, nisim veniflaot, siempre tienen la intervención de los ángeles. Desde luego es el jefe quien decide cómo es que va a desarrollarse algo en términos de un milagro, de algo que va más allá de lo natural. Pero los ejecutores son los ángeles. Inclusive
se pueden materializar en seres humanos para llevar a cabo su misión. Y hay muchas historias. Y a lo mejor ustedes tienen historias en donde de repente van en una carretera y tienen un problema mecánico con el coche y el coche se para y ya no puede caminar y se empieza a hacer de noche y es un paraje un tanto aislado. Y bueno, en muchos de nuestros países la verdad es que la situación de violencia está a la orden del día. ¿Y cuántas historias he conocido yo por lo menos en donde de repente de la nada sale una persona que dice en forma muy humilde y luminosa, ¿le puedo yo ayudar? Y de repente abre el cofre, mete las manos, saca, hace, y el coche prende, enciende y nos vamos. Y a la hora que quisimos darle las gracias o hasta una propina, ya no está, se fue. ¿No es cierto? Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una o varias de estas historias. Yo en particular tengo muchas en donde de repente digo, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿Quién le dijo? ¿Cómo pasó? Y entre más dejú tenemos, entre más mérito, entre más estamos en nuestro camino espiritual, debemos esperar este tipo de sucesos maravillosos, felices, milagrosos. Igualmente, los ángeles se hacen sentir presentes, por ejemplo, también con olores, aromas florales. De repente dice, ¿quién se puso un perfume? Y de repente llega algún perfume. Sobre todo cuando estamos en una tefila, en una oración o en alguna situación en donde se requiere de compasión, se requiere de energía, de amor, se requiere de energía de consolación, en fin, de repente se puede experimentar la presencia de estos seres maravillosos a través de aromas fragantes, de aromas florales. Vamos a explorar la jerarquía angelical que ya Joel nos había puesto en pantalla. La vamos a ver de nuevo y vamos a describir estos 10 niveles de ángeles. Aclaro que hay diferentes posturas con respecto a quienes están más arriba y más abajo. Hay autores que sitúan a algunos de los ángeles más arriba, en jerarquía, quiere decir que de ellos dependen los demás. Esta lista que vemos aquí viene nada menos que de Moshe ben Maimón, que se dice que era un racionalista, pero entendemos que en su fuero interno era un gran místico, un ser que conocía del manejo de la energía, y por eso también fue un gran médico, porque se dejaba infundir con las fuerzas angelicales para sanar a las personas. Así que esta tabla jerárquica de 10 estadios angelicales, de 10 niveles angelicales, proviene de Rabbi Moshe ben Maimón. Y vamos a explorar cada una de ellas, desde los niveles más superiores hasta el 10º nivel, que es el nivel más cercano a la realidad física. Número 1, Hayot HaKodesh. Hayot HaKodesh literalmente se traduce como las bestias sagradas. Y esto tiene mucho que ver con la visión de Yehezkel, el profeta Ezequiel,
en donde él ve este lugar henchido de humo y cómo hay estos destellos y demás. Y muchos de estos Hayot HaKodesh se asocian con querubines del más alto nivel. Querubines, guardianes del arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley. Y también, desde luego, estas Hayot HaKodesh se asocian con los arcángeles, con Mijael, con Gabriel, con Uriel y Rafael. Por cierto, Mijael, que es el ángel del aspecto de la misericordia de la derecha, es Mijael, ¿quién como Dios? Gabriel, que es el aspecto de la izquierda, es Geber, es la fuerza de del rigor. Gabriel, el rigor de Dios. Uriel, Or, es la luz de Dios. Y Rafael, la sanación de Dios. Y estas 4 maravillosas fuerzas vienen de los niveles más elevados, en donde están los Hayot HaKodesh, las bestias sagradas. Se dice que son ángeles de fuego que sostienen el trono supremo, así nos dice el Zohar. Sostienen el firmamento. Y en este sentido, Rabbi Moshe ben Maimónides les da el primer rango. Digamos que son los grandes jefes. Es a través de quienes Hashem da órdenes, y estas órdenes se van pasando en forma jerárquicamente hasta que llegan al nivel adecuado para ejecutar la función adecuada. Queremos decirles que los ángeles no son unos cuantos miles o millones, son billones o trillones. Entonces dice el Zohar que son más que todas las estrellas del firmamento. Imagínense ustedes. Y claro, los ángeles son esta forma en que la unidad perfecta del Creador se multiplicó en forma infinitamente diversa. El número 2 se refiere a las Ofanim. Ofanim en hebreo quiere decir rueda. Y tienen esa representación, quienes han tenido estas visiones de estas esferas luminosas. Por ello decimos, no todos tienen esta figura humana o parecida a la humana. Hay veces que son cuerpos geométricos, como en este caso los Ofanim, que son estas esferas luminosas. En el libro de Daniel, que es uno de los 24 libros del Tanaj, se nos habla de estos Ofanim como seres que transmiten la energía divina y que son la carroza de los querubim, de estos seres que decimos que son los guardianes del arca. Las Ofanim entonces son así como una especie de carruaje, de vasija, que son los que energizan o dan servicio a los querubim. Y aquí entonces vemos que unos ángeles se dan servicio unos a otros. Se dice que son las ruedas de la Merkavá suprema de Hashem Yitbaraj, del Todopoderoso. La Merkavá es el carruaje celestial, es esta visión alegórica de este punto que no podemos comprender, pero es donde se encuentra la fuerza suprema del Creador. También se dice que estos Ofanim tienen muchos ojos. El ojo, ¿con qué está asociado? Con Jochma. Así que estos seres vienen del mundo de la emanación, de Atzilut. Y decimos, vienen a dar servicio a otros más, que son los Kruvim, que son los guardianes del arca. El tercer nivel, de arriba hacia abajo, son los Erelim, del hebreo Erelam, que quiere decir valientes. Seres angelicales que aparecen en situaciones extremas, en situaciones de tragedia,
colectiva para ayudar en múltiples formas, donde hay destrucción masiva, donde hay sismos, donde hay guerras, donde hay tsunamis, donde hay cataclismos. Y no debemos quizá dudar que hoy estos Erelim están rodeándonos en esta situación tan retadora que está viviendo la humanidad. El cuarto nivel se le llama Hashmalim, y viene la palabra Hashmal. Hashmal es una fuerza eléctrica. De hecho, en el hebreo contemporáneo a la electricidad se le llama Hashmal. Este es un término que viene de la Torá. Los Hashmalim también son mencionados por Yehezkel, el profeta Ezequiel, y tiene que ver con estos ángeles de la revelación de secretos y mundos superiores. Cuando tenemos el mérito de que se nos revelen aspectos que no conocíamos, de repente una idea que nos lleva a hacer mejor las cosas, una idea que nos lleva a descubrirnos más a nosotros mismos, posiblemente haya sido porque tenemos el mérito de que uno de estos seres angelicales llamados Hashmalim nos infundieron con esta fuerza de conciencia. El número 5 viene con los serafines, saraf en hebreo, srafim. Igualmente seres de fuego que impelen a la creación a realizar el trabajo del Supremo. Los serafines son lo que anima a todo, incluyendo a los seres humanos, a hacer el trabajo del Creador. Por ejemplo, se dice que son los encargados de azuzar al resto de las huestes angelicales a alabar a Hashem. ¿Sí? Son los que continuamente en los mundos espirituales imbuyen a todas estas huestes a que canten Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melech haaretz kevodo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es el canto genérico de las fuerzas angelicales y se dice que los directores de este canto son los serafim. Se dice que vienen del mundo de Briá, que es la primera Hei del nombre. Sí. Y hay una conciencia de estar separados de Atzilut, de la fuente. Y ello, nos dice el Zohar, causa que continuamente estén en una continua expresión de fuego y autonulificación, por así decir. Son quienes al máximo nivel ayudan en el proceso de tikkun. Ellos mismos, al sentir un dejo de imperfección, imagínense qué imperfección puede haber en esos mundos, pero al no estar en el mundo de la absoluta perfección, que es Atzilut, se infunden con esta idea de siempre estar autonulificándose. ¿Qué quiere decir? De siempre estar al servicio absoluto de los mundos espirituales y del mundo físico. Y por ello son los que desde el nivel más alto no son los que están en nuestro nivel ayudando o provocando el tikkun, pero son los que del nivel más superior siembran la semilla del tikkun para cada uno de nosotros. El sexto nivel se llama genéricamente malachim, que puede ser traducido como ángeles. Y tienen que ver con la fuerza de la purificación del alma. Estos ángeles que ya están más cercanos a nuestro mundo físico son fuerzas que canalizan información, sentimientos entre la luz suprema y las personas. Son los ángeles del servicio, los ángeles de la guardia y los ángeles de la protección personal. Y por ello se llaman simplemente malachim, ángeles.
El séptimo nivel tiene un nombre interesante porque se llaman los Elohim, así como el Creador, que es uno de los nombres del Creador. Y estos seres que se llaman Elohim, que no necesariamente, de hecho, no son el aspecto de la deidad Elohim que conocemos, que es del aspecto de la Geburá, sino que son seres angelicales, tienen la misión, ahora sí, de la corrección de las personas. Y toman, desde luego, este aspecto del fuego de los serafín, y ellos lo transforman en situaciones perfectas para la corrección de cada uno de nosotros. De hecho, son ellos quienes deciden, en concordancia, desde luego, con las órdenes del Creador, el punto específico de Tikkun. Ese ser que van a ser, en qué familia, en qué comunidad, en qué país, con qué recursos. Esto es dotado por estos seres angelicales llamados Elohim. Son también quienes provocan que en la vida haya mensajes de advertencia a cada uno de nosotros que no podemos soslayar. Son los que en ciertas formas ponen trabas cuando una persona está en el camino equivocado, y a veces esta persona insiste y tiene que tener la sabiduría para saber cuándo hay que seguir insistiendo y cuándo hay que decir, esto no es para mí, tengo que ir por otro lado. Sobre todo cuando está involucrado un nivel de ego, del empecinamiento, de que lo tengo que hacer y realmente el beneficio no es un beneficio genérico, no es un beneficio para todos. Ahí es donde estos seres, los Elohim, se presentan y ponen estos aspectos y estas trabas para que podamos tener conciencia de que tenemos que cambiar. Y luego tenemos un octavo nivel, según Maimónides, que se llama los Bnei Elohim, los hijos de Elohim, que aquí son los que tienen una misión todavía más intensa en la corrección de todos nosotros. Salvan, por ejemplo, a la persona, pero a costa de otra experiencia fuerte. Por ejemplo, una persona que iba a ser dañada, secuestrada. Resulta que para evitar que la dañen y la secuestren, permiten que se roben su coche en donde la iban a secuestrar. Eso, que parece que es una maldición, es una bendición que coordinan estos seres angelicales. Y aunque es una experiencia fuerte, es una experiencia mucho menos tremenda que si la hubieran, por ejemplo, esta persona secuestrado y quizá lo hubiesen matado. Por ejemplo, ponchan una llanta antes de que el coche caiga al precipicio. En la carretera, de repente, ¡pam!, se ponchó la llanta y esto causa problemas, hay que bajarse a cambiar la llanta. Sí, y nos lamentamos, qué barbaridad, ¿por qué? Hace calor, hace frío, está inseguro. Todo viene de Hashem y es uno de estos seres o un grupo de estos seres angelicales que hizo que eso sucediera. ¿Para qué? Porque a esa persona tuvo el mérito de que estaba a lo mejor como una de las opciones, que su coche chocara y se cayera al precipicio. Entonces estos Bnei Elohim son una atenuación del aspecto del Tikkun y actúan, por ejemplo, ahora en esto de la pandemia, ¿verdad? Y actúan en grupos, no es que uno solo esté, actúan cada uno con sus misiones. Es como una esfera concéntrica donde hay las grandes misiones y estas son subordinadas, ¿verdad? Pero también seguramente estos Bnei Elohim están muy presentes porque pues estamos pasando situaciones de reto en muchas cosas, en la salud,
en la economía y demás. Pero finalmente sabremos en su momento que esto es a costa de algo que podría ser aún peor. ¿Qué pasaría si, Hasbe Shalom, Dios no lo quiera, esta pandemia que ha matado al 3% a nivel mundial de los que se enferman, fuera de una mortalidad mayor, fuera una situación tipo el ébola, que ahí sí el que se enferma, el porcentaje de curación es mínimo, o que fuera otro tipo de situación mucho más letal, con todo lo difícil, molesto y grave que puede ser el COVID, no es ni con mucho lo peor que puede ser. Y esta atenuación puede venir o es ejercida por estos seres angelicales que se llaman los Bnei Elohim. El noveno nivel es de los querubim, los querubines, que ocupan dos rangos. El tercero, como ya lo explicamos, un tercer rango junto con los Erelim, o un noveno nivel, como ahora lo estamos explicando. Y son querubim que tienen diferentes misiones. Desde luego, en un nivel más elevado, manejan más el aspecto de las causas. Y un nivel más cercano a nosotros son los quienes también proponen estas situaciones muy específicas de ayuda. En este caso, de ayuda. Se dice que los querubín tienen 6 alas. Y esta es la visión también de Yehezkel. Dice, con 2 alas se tapan los ojos, con las 2 alas de abajo se tapan las piernas y con 2 alas vuelan. Pero en realidad se nos dice, justo porque estos querubines son, digamos, de varias dimensiones, es que estas alas son las que representan su capacidad de transmitir fuerza de conciencia de un nivel a otro. A nivel alto, los querubín se representan como bebés alados, como estos cupidos hermosos que no hablan y que circundan el trono celestial como pequeños hermosas avecitas o maripositas, o estos seres dulces que están ahí circundando. En niveles más bajos son seres que a su vez facilitan la función de otros ángeles. En el Kodesh HaKodashim se dice eran estos querubines los que protegían el arca, y cuando había la presencia, la Shejinah, la divina presencia, sus caras estaban una frente a la otra. Y cuando había algún tipo de divergencia y la Shejinah no estaba presente, se ponían de espaldas. Finalmente tenemos el 10º nivel, los Ishim, que son ángeles más cercanos a la vida de los humanos. De hecho, la palabra Ishim viene de Ish, hombre, más relacionado con el ser humano, y Esh, fuego, que es la realidad un tanto más rigurosa del mundo físico. Pueden desempeñar funciones de todos los ángeles anteriores y residen, nos dice el Zohar, en un lugar, en un plano llamado Makom, que es un 5º plano espiritual. Pueden aparecerse inclusive como seres humanos para llevar a cabo sus misiones en la tierra. Literalmente es ese señor que vino a decir, oiga, aquí no sé, mejor vaya hacia otro lugar, y resulta que ahí dentro de 2 minutos se cayó un árbol. ¿Sí? ¿Y dónde salió este señor que me dijo que me moviera? O mucha gente que ha vivido situaciones extremas, accidentes, que han sentido cómo los han sacado de los automóviles dañados, quemándose. Y de repente preguntan, ¿no? ¿Y dónde estaba este joven que me cargó? No, ¿cuál joven, verdad?
Y sucede eso, mis amigos. Estos son los Ishim, estos ángeles que tienen la mayor densidad y que pueden manifestarse como seres humanos, como animales, también, con el solo objeto de ayudar. El concierto de las funciones de las miriadas de ángeles es gobernado por los ángeles de mayor jerarquía y finalmente por el mandato de la suprema inteligencia, Hashem Yitbaraj. Hashem Yitbaraj es el que tiene finalmente supervisión precisa por sobre todo. Incomprensible, uno pensaría, bueno, es que es el jefe y tiene que delegar, pero la delegación de Hashem es muy particular, porque no deja de tener contacto hasta el último momento con la persona. Por ello, de nuevo, insistimos, no hay que convocar directamente a los ángeles, siempre hay que pedir al jefe supremo, Hashem, por favor, ayúdame. Si soy meritorio, mándame a tus ángeles para que me ayuden a lograr esto o lo otro. Él sabe, Hashem, a quién y cuándo enviar.